que apaguen los micrófonos, si no, yo voy a silenciar a todos y ustedes se vuelven, vos Ramón y vos Gustavo, te vuelve a habilitar de nuevo, ¿te parece? Vale, buenas tardes. Dale, dale. Bueno, ahí. Hola, hola. Bueno, estamos entonces. Vamos, larguémonos entonces, Gustavo. Aldo, Sí, sí. creo que me ha deshabilitado la posibilidad de abrir la pantalla. A ver, volvemos otra vez de nuevo, no. Ahora ya deberías. Ahí está. Va. Ahí está abriendo. Bien. ¿Se ve la pantalla? Se ve, Gustavo. Bueno. Y este es el planteo. Perfecto. Bien, hola chicos, buenas tardes. Bueno, el práctico de consolidación, infiero que amerita un repaso de algunas cuestiones que nosotros ya habíamos visto en contabilidad 2. Ustedes van a tener como normativa contable la RT21, que tiene dos partes. En su segunda parte, como siempre, como todas las normas contables, en su segunda parte el desarrollo de algunos procedimientos y hace una separación entre lo que sería el valor patrimonial proporcional, que sería el BPP que hablamos alguna vez, y después la consolidación. Y da para otros procedimientos una tercera parte.
¿Por qué? Y como recordarán, la RT17 lo denomina al BPP también un valor corriente. Entonces, cuando nosotros hablábamos de criterio de evaluación, usamos el valor patrimonial proporcional en la medida que se den algunas condiciones. Y cuando la RT17 habla del valor patrimonial proporcional, hace una remisión a la RT21 en su parte pertinente. Que la parte pertinente de la RT21 tiene una donde habla de el valor patrimonial proporcional y otra donde habla de consolidación y una tercera que habla de algunos otros procedimientos particulares. ¿Por qué? Entonces nosotros, cuando hacíamos BPP, normalmente en nuestros trabajos prácticos, por supuesto la teoría ampliaba estos conceptos, pero en estos trabajos prácticos nosotros apuntábamos o estaban circunscritos a la adquisición. Se adquiría una cantidad de acciones que me permitían el control. Y normalmente no teníamos duda porque el porcentaje que se obtenía no nos traía mayores problemas, porque evidentemente superaban la condición de tener el 50% o el 51% de las acciones con derecho a voto. Entonces ahí había toda una problemática respecto a cuáles acciones son las que yo podía obtener o adquirir y que me den ese porcentaje. Cuando hablaban de ese porcentaje, estaban refiriéndose a que existía un control. Entonces pasábamos a controlar la empresa. La intención de la inversión, por eso era una inversión permanente, era obtener el control y no una simple, como el concepto de una inversión temporaria, disponer fondos para a corto plazo, ¿no es cierto? Era obtener el control y intervenir en las decisiones financieras y operativas que tiene la otra empresa. Y definíamos controles. En esos controles empezaban a aparecer conceptos, reitero, sigo hablando del valor patrimonial proporcional, que nosotros lo teníamos como un criterio de evaluación y en este caso pasa a formar parte de su injerencia dentro de la consolidación. Ya vemos por qué. Entonces, en este concepto de control, empezaban a aparecer, por supuesto, un control, que era el control, llamémosle si quieren, absoluto, que era cuando yo tenía más del 50% del 51% de acciones con derecho a voto y ya tenía la decisión a través de una mayoría en asambleas de accionistas. Y me permitía, por supuesto, en esa asamblea decidir ciertos procedimientos contables o internos o de constitución, en donde determinábamos dentro de un directorio, posiblemente una sociedad anónima, qué es lo que debía, quiénes debían integrarlo, y por supuesto gente que también está dentro de los intenciones de la empresa de diversas actividades o el direccionamiento que va a tomar la empresa. Bien, teníamos dentro de este mismo control la posibilidad de tener un control indirecto, que era un control en donde yo, a través seguía siendo la misma empresa, pero al tener posiblemente una empresa controlada, y la controlada tener acciones de esta tercera empresa, suponiendo 3, A, B y C, nosotros somos dueños de B o ya tenemos el control de B, y B a la B tiene acciones de C, más las acciones que compro yo de C, formaba un control indirecto, pero seguía siendo la misma empresa,
y tenía la mayoría, no obstante no tener el 51% de los votos. Aparecía, por otro lado, un control conjunto. El control conjunto, que era un control donde se juntaban a través de algunos acuerdos escritos empresas que entre la sumatoria de los porcentajes de cada una de esas empresas se armaba o se lograba esta mayoría del 51% o más de lo que teníamos el control de la tercera empresa. Y aparecía la influencia significativa. Que por supuesto, bueno, es no sé qué está mal acá, que tenía unas condiciones en donde la empresa debía tener por lo menos el 20% de las acciones, por lo menos, o más entre el 20% y este 51% podría estar, y dadas otras condiciones adicionales a este 20%, se interpretaba la posibilidad de una influencia significativa. Esta, digamos, nosotros tenemos en nuestra ley de sociedades comerciales, que, bueno, que se llama ahora Ley General de Sociedades, pero tuvo cambios a través de, digamos, de modificaciones que se hicieron en 2015, pero en la parte donde habla de contabilidad y administración, que tiene un articulado importante respecto a que da datos, o estamos hablando de una ley que aporta datos de una serie de conceptos, bueno, ya supongo que está vista por ustedes, en donde respecto a en su gran mayoría, exposición, cómo están formados los rubros, etcétera, cosas, y bueno, la profesión mejoró eso a través de sus normas, y entre esas situaciones está que la mención también en la ley de sociedades comerciales tiene el artículo 62, la ley de sociedades comerciales, en donde también habla de la exposición de estos controles a través de balances consolidados. Y hace mención a este tipo de control, no tan abierto como lo acabo de hacer, pero habla así en general del control con mayoría de acciones, por medio de acuerdos o por medio de algún tipo de contratación, y habla también de la influencia significativa, no nombra significativa, dice otro adjetivo que nombra acuerdo, que también habla de algo importante, influencia importante. Nosotros, la norma lo desmenuza eso y determina cuáles son aquellos elementos adicionales que tiene que haber para la existencia de esta influencia significativa. Por supuesto, nosotros, eso está en esta RT21, y bueno, hay una serie de ejemplos. Bien, pero reitero, seguíamos hablando de valor patrimonial proporcional como un procedimiento contable y como dice nuestra RT17, un valor corriente. Entonces quiere decir de que, ¿por qué hacía hincapié en el BPP? ¿Por qué? Porque define que aquellas sociedades que estén en esta situación, absoluto, indirecto, conjunto, y tengan la influencia, van a poder usar el procedimiento contable del valor patrimonial proporcional. Quiere decir que la inversión permanente, si reúne estas condiciones, nosotros como profesionales debemos saber que estas condiciones se dan a los efectos de usar este valor patrimonial proporcional. Y es lo que hacíamos. Y si recuerdan un poquito los prácticos, nosotros, vuelvo a decir, en general, como el caso que estamos viendo acá, fíjense, la inversión es el 70%, o sea que no tenemos duda de que hay un control absoluto, y usábamos
el valor patrimonial proporcional, que era aplicar nuestro porcentaje a un patrimonio neto en un momento determinado. Reitero, los prácticos que usábamos en general apuntaban a ese porcentaje en el momento de la adquisición. ¿Por qué? Porque hacíamos hincapié en la posible aparición de una llave de negocio, positiva, negativa, etc. Pero ya veían ustedes de que había algunos ajustes que hacíamos respecto al patrimonio neto de la empresa B, llamémosle, que era la que se iba, sobre la que se iba a adquirir estas acciones. Bien, ¿por qué entonces aparece en la RT21? Porque está muy relacionado a las dos cosas. Fíjense en que si nosotros cuando hacíamos valor patrimonial proporcional, hubiéramos hecho ejercicios en donde ustedes debían calcular el valor patrimonial proporcional en el ejercicio siguiente, llamémosle así. En el ejercicio siguiente, ¿qué iba a suceder? Nosotros íbamos a tener que aplicar un porcentaje sobre un patrimonio neto. Entonces, con eso no tenemos duda. Es un porcentaje sobre un patrimonio neto. Y empezaban a surgir algunos inconvenientes. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? ¿Qué podría haber sucedido si en el patrimonio neto de B, que está aquí, este es A, este es la inversora, este es B, la emisora, ya pasó el tiempo, supongamos que ya estamos al año siguiente de todo este tema de adquisición, posible valor llave, etc. Aplicamos un porcentaje sobre un patrimonio neto de B. Y ese patrimonio neto de B tiene que cumplir con algunas condiciones. Porque si no, nosotros no podíamos, algunas condiciones que nuestra norma contable nos dice que nosotros tengamos en cuenta para evitar una distorsión en la aplicación del porcentaje. ¿En qué sentido? Porque el patrimonio neto tiene que estar ajustado a algunas situaciones que se podrían haber dado. Por ejemplo, operaciones no trascendidas a terceros. No sé si he escrito bien. Reitero, sigo hablando del valor patrimonial proporcional. O sea que nosotros íbamos a tener que tener en cuenta esta situación. Porque si entre A y B se hacían operaciones, esas operaciones a los efectos del valor patrimonial proporcional debían ser eliminadas. Porque si yo estoy sacando que mi inversión, cuanto el criterio de evaluación o el valor de la inversión, debía eliminar las operaciones entre A y B. ¿Qué más sucedía? El tiempo entre un cierre y el otro. ¿A qué me refiero? Al cierre de una empresa con respecto al cierre de la otra empresa. Acá, como verán, ya van a ver el planteo, nosotros volvemos a simplificarlo diciendo de que cierran en el mismo momento. Pero si eso no sucedía, debían reunirse algunas condiciones. Volvemos a entrar en el tema de los 3 meses, que vuelve a ser un número, digamos, consensuado, que como ustedes cuando vean libros de los autores siempre es criticado. ¿Por qué? Porque resulta que terminamos haciendo nosotros, o sea, 3 meses. ¿Qué quiere decir? 3 meses siempre y cuando la que haya cerrado primero sea inversora, es A, y no emisora B. O sea, que el que tiene el problema es emisora B. Entonces quiere decir que yo tengo que una diferencia de 3 meses entre la situación de un balance y otro. Y decimos, si está dentro de los 3 meses, podemos suponerlo, darlo como bueno. Una situación que así como la estamos diciendo al principio, parecería tener algunos riesgos. Porque en 3 meses
estamos hablando de que podría suceder algo. Entonces viene la norma y dice, no, no, pero tengamos cuidado y hagamos los ajustes necesarios a situaciones de significatividad dentro de los 3 meses y también otra vez a operaciones que no hayan trascendido terceros dentro de los 3 meses. Entonces nos ponemos en una complicación en donde algunos autores verán que dirán que hasta lo hacen pasar por la parte monetaria, de decir, a ver, ¿cuál es el problema en hacer un balance al cierre de emisora SA? Perdón, que de inversora SA, y que emisora haga un nuevo balance al momento de inversora SA. Todo esto, mi intención es, espero que alguno esté recibiendo lo que uno intenta plantear, es que ustedes empiecen a pensar un poquito más y no sea simplemente un práctico en donde, porque el práctico no tiene mayores problemas si entendemos esto que estamos hablando. Una vez que lo entendamos, el práctico casi no tiene, es mínimo lo que estamos haciendo. Entonces, seguimos. Entonces, hay un tema también con estos 3 meses, y seguimos dentro del valor patrimonial proporcional. ¿Por qué les digo esto? Porque el valor patrimonial proporcional quiere decir que cuando yo calcule este monto que dice aquí, inversiones 70% de 3.000, 2.100, yo ya hice todos los controles necesarios en la emisora B. De todas estas situaciones que están acá, ya se eliminaron posibles transacciones entre las empresas, se tuvo en cuenta el tema de los 3 meses, etc. ¿Y qué más, digamos, me empieza a suceder? Ya hice un trabajo, por eso cuando ustedes vean la RT21 van a ver que cuando habla de valor patrimonial proporcional, repite muchas cosas cuando habla de consolidación, porque cuando yo consolido debo hacer esto también. Entonces, cuando yo aplico el método, que es, ¿cuándo aplico BPP? BPP es para aplicar a la inversión permanente en el balance de mi inversora SA. Ahora estamos haciendo la consolidación de inversor SA con emisora B. Bien, entonces, un poquito volviendo a lo que veíamos de valor patrimonial proporcional, ya conocido por ustedes, pero me parecía que debíamos hacer un repasito, porque como siempre pasamos por la adquisición, pensar de que nosotros tenemos esta situación en el ejercicio siguiente. Y recuerden que después nos pasaba, porque yo acá abajo vamos a ver un estado de resultado que tiene modificaciones. ¿Por qué tiene modificaciones? Porque podría haber situaciones entre las empresas y que afectan al resultado del ejercicio. Entonces, fíjense que yo digo, operaciones no trascendidas a terceros. Quiere decir que podría haber operaciones entre A y B, que deben ser eliminadas. Ahora, si hubo operaciones de venta y compra, seguramente afectaron el estado de resultado de alguna de las dos, de la que vendió, por supuesto, y si la otra lo tiene en existencia, bueno, afectará el rubro bienes de cambio de la otra, y eso hay que eliminarlo. Entonces, también me podría pasar en el estado de resultado. Bueno, y recuerden que con nosotros, cuando veíamos BPP y hacíamos los prácticos de BPP, en algún momento hacíamos un asiento cuando la empresa controlada tenía resultado. Entonces nos decía el dato que la empresa controlada, no sé cómo se llamaba, tenía un resultado y nosotros aplicábamos a ese resultado un porcentaje. Y eso lo tomábamos en nuestro estado de resultado, como participaciones, resultados en participaciones en otro ente. Entonces, también tiene que ver esto con eso. Por eso está todo junto en una resolución técnica. Bien, tenemos otra situación. Entonces vamos a meternos ahora ya con consolidación. ¿Por qué? Porque ¿estamos obligados a hacer la consolidación? Y la respuesta es sí. Nosotros debemos hacer la consolidación. Si existe este control absoluto,
Es más, si ustedes ven, vuelvo a decir, el artículo 62 de la ley, nos dice, no nos dice el procedimiento, no es tan minucioso como nuestra norma contable, pero dice que debe hacerse la consolidación y y es una información complementaria del balance de la empresa inversora. Bien, y empezamos a meternos con algunos problemas. ¿Por qué? Porque el control absoluto, que es este que está acá, no trae mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un procedimiento contable, si quieren los ponemos acá, nosotros tenemos 3 procedimientos de consolidación. O sea, la consolidación total, que es la que estamos aplicando en el práctico. Después tenemos la consolidación parcial, y después tenemos la consolidación en una sola línea. ¿Y cuál es la consolidación? Vamos, empecemos por la tercera. La consolidación en una sola línea es el BPP. O sea, yo en una sola línea, en el balance, imagínense que el balance este de inversora es A solamente, yo ya hice acá la consolidación. En inversiones 70%, porque ya controlé todo esto. Controlé que no haya operaciones trascendidas, controlé el cierre, etc. Acá tengo la consolidación. ¿Por qué tengo que hacer yo A más B? Si esta es el porcentaje de esto que marco, el porcentaje de B, ya está acá. Fíjense que me va a dar lo mismo, salvo alguna participación de terceros que son los que yo no tengo, me va a dar lo mismo. Bien, ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué hago acá la consolidación total? Porque debo hacer la consolidación total. En cierta manera, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo tengo el control absoluto, porque mi porcentaje lo hace absoluto, yo debo hacer la consolidación total, o sea, yo debo utilizar este procedimiento que estamos usando acá. Cuando yo tengo el indirecto, usaría también la total. Cuando tengo el conjunto, debo usar la consolidación parcial. ¿Qué quiere decir? Cada empresa consolida en función del porcentaje que tiene dentro del control conjunto. Entonces utiliza este procedimiento. Y algunas empresas que tienen influencia significativa, porque el que tiene influencia significativa también consolida. En algunos casos la influencia por ahí puede ser menor o puede ser con alguna característica especial en donde contener la consolidación en una sola línea cumpliría con la ley. Y por supuesto que esto tampoco es que estemos tratando de cumplir con la ley. Estamos por detrás con una información útil en la consolidación total, sobre todo información útil para los inversores. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños del 70% de otra empresa y queremos saber cómo va en general la actividad de las dos empresas. Y entonces por eso hacemos el consolidado. Pero podría usarse este procedimiento si la influencia significativa es menor y no hay tanta necesidad de brindar información. Entonces, esos son los distintos procedimientos y las necesidades de cada uno. Bien, como verán, y verán cuando vean, para que ya lo han visto, la RT21 repite estos conceptos de operación no trascendida, del tiempo entre un balance y otro y algunas otras circunstancias en los dos lugares, en BPP y cuando habla de consolidación. Bien, vamos entonces a meternos en el práctico. Entonces acá, el práctico, como verán, no tenemos mayores inconvenientes, porque la inversora posee un porcentaje amplio de acciones de la empresa emisora, y debe, efectivamente, razón por la cual debe consolidar los estados contables de ambas empresas a la fecha de cierre económico de dichas empresas. 31 del 12 del X9, no tenemos inconveniente con la fecha, las dos cierran en el mismo momento, y nos dan dos estados contables. Por supuesto, estos estados ya son estados que surgen
de estados contables formalizados, ya presentados. Estos son los balances de la empresa inversora A y de la empresa emisora B. Bien, tenemos los dos elementos y digamos, el estado de resultado. Le hago una última apreciación al respecto de esto. Acá, en este afán de que vamos razonando algunas cosas, como verán, la fuerza de control que tienen algunos de estos posibles casos no son las mismas. Si uno Perdóname, tiene un control absoluto, ¿sí? hay una alumna pregunta si esto está en la plataforma. Sí, está subido en la plataforma. Está como consolidación general, creo que se llama el práctico. Está como Sí, consolidación general y también está la solución. consolidación general. Y tengan en cuenta, la solución Sí. tiene dos solapitas y una solapa no tiene nada que ver con el práctico, porque dice Mercurio, Marte, nada que ver. La segunda solapa es la que está mostrando acá el profesor. Bien. Bien. Entonces, digamos, la intensidad del control, por supuesto, depende de las características de cada una de estas situaciones. Entonces, hasta ustedes van a ver que nuestra propia norma contable determina que la normativa que se va a usar para controlar el balance de inversora A y de emisora B deben tener la misma norma contable. O sea que el balance de inversora A y emisora B deben seguir los mismos lineamientos contables a efectos de poder hacer un balance consolidado, porque si no distorsionamos la información. Por supuesto que en el control absoluto, indirecto y conjunto, posiblemente, muy posiblemente, las empresas que controlan a la empresa controlada van a obligar a que emisora, en este caso la empresa emisora B, ajuste sus estados contables a las normas que lleva inversora A. En el caso de la influencia significativa van a ver de que hace una mención la norma en que se utilicen la normativa vigente. Digamos que eso sería como lo mínimo que se le puede pedir a una empresa, porque para que, no obstante tener la influencia significativa, yo logre que me pasen la información de los balances, deberían estar hechos o confeccionados con la normativa vigente nuestra. Bien, entonces acá tenemos dos balances que tienen su estado de resultado y me dicen que consolida los estados contables de inversora SA y emisora SA. Bien, reitero, el único procedimiento posible que nos queda es la consolidación total, que la consolidación total es hacer, digamos, esto que estamos viendo es un papel de trabajo en donde nosotros en el práctico no le pedimos más que eso, por lo menos en este, que hagamos el papel de trabajo, y esto que dice consolidado A más B debería después formalizarse en un estado contable con estos datos, y entonces recién tendríamos formalizado la consolidación de A más B. Acá estamos haciendo simplemente una columna y nos quedamos con eso. Entonces, bueno, este es el procedimiento que usaríamos, digamos, con los datos que tenemos, no tenemos más, así que ¿qué es la consolidación total? La consolidación total es poner los datos de inversora A y emisora B al 100%. Quiere decir, ponemos los totales y, por supuesto, el consolidado es la suma de estos dos conceptos. Acá aparecen las situaciones que son, en este caso, mínimas, pero supongo que no nos van a traer mayores problemas, que es que debemos eliminar algunos conceptos porque si no nos distorsiona la información. Si yo decía que en inversora A ya tenía el concepto de inversiones permanentes, y estaría ahí la cuenta de inversiones emisora, sociedades emisora B, supongamos,
y este es el rubro. Ya en el rubro inversiones, este es el rubro inversiones no, activo no corriente, inversiones permanentes, 2100 es el valor que tiene el patrimonio de B. Digamos que nosotros lo tenemos al patrimonio de B, acá abajito, que es la suma de este capital más las reservas, los resultados no asignados, este es el total del patrimonio neto de B, y por supuesto a esto que no tiene ningún problema de lo que hablamos aquí, le aplico el 70% y tengo ya la inversión. Por supuesto, a la hora de consolidar esta inversión debo eliminarla. Entonces empiezo a sumar y como verán sumo caja sin problema. 900, sumo bienes de cambio, no hay ningún ajuste que hacerle a los bienes de cambio. Acá solemos poner dos columnas más, una que se llama ajustes y otra se llaman eliminaciones. Acá no hay ninguna necesidad de ningún ajuste. ¿Qué podría ser un ajuste? Podría haber una venta, y si la venta se ha hecho entre A y B, y B las tiene a todas las mercaderías, o A las tiene a todas, bueno, bienes de cambio, debería eliminar esa mercadería porque lo único que se hizo en la consolidación fue pasar la mercadería de una empresa a otra. Si está en existencia, bueno, creo que ya vamos a ver caso de eso. Entonces eliminamos inversiones, los 2100, los bienes de uso se suman como están, me da los 11.000 y el total queda en 17.800. Única eliminación, digamos, el movimiento de inversiones permanentes. ¿Qué otra situación tiene la consolidación total? La consolidación total, recuerden de que cuando nosotros definíamos activo más pasivo, o el activo era el pasivo más el patrimonio neto, agregamos en esa definición y decíamos cuando se trata de consolidación, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto más la participación de los terceros, que era la otra partecita que nosotros no tenemos. Entonces, aparece ese ajuste, acá está la participación de los terceros, como las dos situaciones, por lo menos hasta el patrimonio neto, hasta el pasivo, activo pasivo. Entonces nosotros decíamos, después del pasivo, ponemos la participación de los terceros minoritarios, que en este caso, por supuesto, del 30%, sobre que también sobre el patrimonio de la empresa B, los 900 pesos. ¿Qué sucede? Esta es una eliminación y esto que llamamos también nosotros, o lo dejamos también en la columna de eliminación, por ahí la palabra eliminación no es la más feliz, porque esta sí es una eliminación, pero este es un agregado. Los 900 pasan a formar parte del patrimonio de A más B. Entonces tenemos la sumatoria de un total del pasivo, 17.800, sumamos deuda 5.200, aparece la participación de los terceros. Ahora bien, ¿qué hacemos con el patrimonio neto? Porque nosotros tenemos el patrimonio neto de la empresa A, tenemos el patrimonio neto de la empresa B, y debemos quedarnos con uno de los dos. Si yo, razonemos 2 minutos, si yo empecé a sumar caja, sumé bienes de cambio, sumé el activo, sumé todos estos conceptos, tengo un activo consolidado que es A más B. Tengo las deudas de A más B. ¿Qué hago? Elimine la participación. Me quedaría sumar los dos patrimonios, cosa que me distorsionaría. Espero que después hagan un ejercicio matemático a ver si esto es cierto. Yo debo eliminar el patrimonio de la empresa controlada. Fíjense en que elimino los 1000, elimino los 300, elimino los 1700. Elimino los 3000. Bien. Y dejo solamente el patrimonio de la empresa A.
¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que esta eliminación que yo hice de 2100 aquí está dentro del patrimonio de A. Y lo que no estaba, que eran los minoritarios de estos 900, yo los sumé ahora. Por lo tanto, este patrimonio, repito, que tiene A acá, ya estaba influenciado por esta inversión permanente. Yo la saco a la inversión. ¿Qué me faltaba para que quede consolidado? Los 900 de la participación de los terceros. Entonces, por eso les digo, que está simple, está para hacerle un controlcito matemático y ustedes empiecen a asegurar este concepto de que eliminamos todas estas, todo el patrimonio de B, que al margen de decirlo la norma, tiene un razonamiento lógico de la eliminación, hasta matemático, para que me pueda dar el patrimonio consolidado. Y fíjense en que, bueno, la suma de, acá sí se da eso que decíamos recién, el activo, 18.000 en el caso de la consolidación, es igual al pasivo, más la participación de terceros y más el patrimonio de A, y me da los 17.800. Bien. Digamos, el estado de resultado no tiene ningún inconveniente, salvo que nosotros cuando tuvo resultados, la empresa B tuvo resultados, nosotros hicimos un asiento. Entonces nosotros tenemos las ventas, vamos despacito. Esto vuelvo a repetir, estos son los estados de resultados ya de balance formalizado de inversora A, el estado de resultados, y de emisora B, el estado de resultados. Bien, estamos en la consolidación total, debemos sumar al 100%. 8.000 más 5.000 me da los 13.000, el costo, resto los dos, la utilidad bruta por supuesto coincide, 500, y aparece el resultado de la, por la participación en entes, ¿no es cierto?, de entes relacionados. Fíjense en que yo me voy al planteo. Este es el resultado final, 2.300 de emisora B. No hay ningún tipo de operación que cambie este resultado entre tercero o entre A y B, que lo cambie, que tengan que hacer ningún ajuste, por lo tanto es 2.300. Entonces nosotros cuando hicimos nuestro balance, nuestro resultado, nosotros hicimos un asiento en donde tomamos este 70% sobre esa utilidad, que eran los 1.610. Ya lo teníamos nosotros incorporado, ustedes han visto resultados en participaciones en otros entes, y teníamos los 1.610 en nuestro resultado. Emisora, por supuesto, no tiene nada en ese lugar, porque no tiene ninguna controlada por ella. Y vamos a posibles eliminaciones. En el mismo razonamiento que hacemos, eliminamos nuestra participación, ya la tenemos contenida en nuestro resultado, la eliminamos, y agregamos la participación de terceros sobre la misma utilidad, que son el 30% por los 2.300 pesos, eso da los 690 pesos. La situación entonces nos queda, sumo 13.000, sumo costos, los dos costos de venta 7.900, la utilidad bruta será 5.100, elimino el resultado en entes relacionados, o el artículo 33, quieren llamarlo, de la ley 19.550, bien, y agrego el monto de los 6.90. ¿Qué me vuelve a dar? Me vuelve a dar el resultado que ya tenía la empresa, digamos que está acá, que era este resultado 2.410, y mantenemos el resultado de la empresa inversora SA o inversora A. Bien, ahí se termina este práctico y bueno,
tiene una serie de situaciones que en este lamentablemente ya veremos en otro. Simplemente el objetivo era que tener claro este movimiento, la inversión y la participación de los terceros que debía incorporarse. Bueno, no sé si les parece, vemos, como ustedes digan, profesores. No sé Sí, si... solamente a agregar en la parte práctica, ¿no? A la teoría que vos dijiste. Ustedes imagínense que si están consolidando, en este caso A está consolidando la participación del patrimonio en B, el patrimonio de la emisora B es como que el porcentaje del patrimonio de la emisora es como que tengo que compensarlo, porque yo ya lo tengo dentro de las inversiones. Dentro de inversiones permanentes ya tengo los 2100. Entonces, si elimino esos 2100, ¿sí? Para compensar, tengo que ir a cuánto era el patrimonio de la emisora, en este caso 3000. Yo ya tengo justificado 2100 porque es el 70%, me falta el 30% que no es mío, es participación de otro, participación minoritaria de otro. Entonces, esa participación minoritaria es la que yo tengo que reflejar de alguna forma en el pasivo. Por eso es que tengo los 2100 en las eliminaciones, que es la inversión del 70%, y aparece, como dijo Gustavo, está mal dicho ahí eliminación, porque aparece, en realidad no es que se elimina, los 900 pesos de la participación de tercero, que es el 30% del patrimonio de la emisora, que en este caso es 900 pesos. ¿Sí? Ustedes fíjense cuando hagan el práctico, en detalle, el estado de resultados sin consolidar y el estado de resultado consolidado tiene que dar exactamente igual, si no es algo que no se ha hecho, ya sea un ajuste o bien no se hizo una compensación, una eliminación. Ustedes verán ahí que la emisora A, sin consolidar, el resultado final es 2410 y el resultado final consolidado también tiene que ser necesariamente 2410, nada más que hubo una distinta disposición en los rubros que componen el estado de resultado. ¿Sí? Desaparece el resultado el resultado en sociedades de tercero, porque estamos consolidando, y aparece la participación de los terceros, que no es nuestra, que es el 30%, pero se tiene que mantener el resultado consolidado. Por supuesto que si el resultado consolidado es el mismo, va a formar el mismo monto, el patrimonio neto consolidado. Ustedes fíjense que el patrimonio neto de la empresa A sin consolidar es 11.700 y consolidado también es 11.700, porque no hubo ninguna modificación en el estado de resultados. Esos son por ahí pequeñas acotaciones cuando ustedes hagan el ejercicio de decir, no, si no me coincide el total de patrimonio sin consolidar y consolidado, es porque algo no hice bien. Si no me coincide el estado de resultados sin consolidar y consolidado, algo también me pasó, algo falló, hay algo que no estoy haciendo bien. Bien, nada, era eso. Nada. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, los liberamos los chicos y seguimos en la próxima. Listo. Vean, por favor, el que viene es el práctico de Santo Algo, ¿no? Así es. Sí. Sí, el próximo práctico es un práctico un poco más complejo, si quieren llamar a esto, porque hay actividades conjuntas de compra, venta y trascendidos a terceros de resultados, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es muy importante que bajen, que lean, que vean en la plataforma la parte teórica que dio el contador Reston, porque eso le va a ayudar a entender mejor, conceptualmente hablando, ¿no es cierto?, el objetivo final de la consolidación y por qué tenemos ajustes entre las empresas antes de hacer la consolidación. Bien, nada más. Bueno, Bien. chicos,